En primer lugar, yo quiero dirigiros un saludo lleno de agradecimiento. Aquí estáis muchos catequistas. Los catequistas tenéis una labor muy importante en la Iglesia. La tradición de la fe, la educación de la fe, el ayudar tanto a niños como adolescentes, jóvenes y adultos a madurar en la fe. Esa es una tarea inmensa y es una tarea que nunca se puede agradecer lo suficiente. Así que en nombre de la Diócesis de Santander yo quiero agradeceros vuestra labor y especialmente quiero hacerlo con esos catequistas que ya llevan años, a veces muchos años, dando catequesis y empleándose en ese ministerio que es la catequesis. Es un servicio que la Iglesia os confía, un servicio delicado y que os lo confía porque sabe que puede fiarse de vosotros y que lo hacéis con la mejor intención y lo mejor que podéis, y por eso yo quiero agradecerlo a todos y especialmente a estos que ya llevan muchos años y que, a pesar de las dificultades que a veces a todos nos acosan, sin embargo permanecen fieles en este ministerio. También quiero agradecer de un modo especial a los que este año se incorporan como catequistas en sus parroquias, porque han hecho una buena opción, una elección estupenda, y en la medida en que vayan viviendo este ser catequistas se darán cuenta que es un trabajo y un ministerio que da mucha felicidad. El Papa Francisco, como recordáis en la Evangelii Gaudium, nos habla de el dulce y con la dulce y confortadora alegría de anunciar el Evangelio. Anunciar la buena noticia de Jesús no es una carga, no es un peso, no es algo que tenemos que hacer para quitárnoslo cuanto antes de encima, sino que es todo lo contrario, es experimentar un gran gozo y una gran alegría. En primer lugar, os recuerdo 3 mensajes del Papa Francisco hablando a los catequistas. Él decía, en primer lugar, ser catequistas y no hacer de catequistas. Aunque a veces pueda ser difícil, se trabaje mucho, con mucho empeño, y no se vean los resultados deseados, educar en la fe es hermoso. Yo quiero hoy también poner el acento ahí, que descubramos la belleza, la hermosura de poder colaborar en esta tarea maravillosa. Es quizá la herencia que podemos dejar a los que nos siguen. Los padres están muy preocupados con la mejor voluntad en dejar una herencia de dinero que sea golosa y que permita a los hijos, les está dando una carrera a ver si así pueden también subir en la escala social, les quiere dejar muchas cosas materiales, pero no se da cuenta que la herencia mejor que se puede dejar a las generaciones futuras es la fe, porque con la fe se consiguen muchas cosas. Entre otras, no pequeñas, es descubrir el sentido de la vida. Estamos en la vida, nosotros no lo pedimos, nos trajeron aquí y ahora tenemos que afrontarla. A veces la vida tiene momentos duros. Hay mucha gente que con muchos medios, con muchas posibilidades, no acaba de descubrir por qué está aquí, para qué está aquí, si esto tiene sentido o no, si esto es un absurdo, si todo termina con la muerte y entonces todo, por muy grande que sea, se acaba enseguida. Nosotros desde la fe podemos ayudar a que la gente descubra que merece la pena vivir, que esta vida no es algo que termina en unos metros de tierra en el cementerio o en unas cenizas que se guardan con respeto, sino que es algo más. Estamos aquí porque Dios, que es Padre y que nos quiere y que nos ama, nos ha puesto en la existencia y nos ha dado una misión. Tenemos algo que hacer aquí y sobre todo tenemos que vivir una filiación divina, una amistad con el Señor. El poder contar con la ayuda del Señor, con su presencia, nos da fuerza incluso en los momentos duros. Yo algunas veces pongo este ejemplo para que se me entienda mejor lo que quiero decir. Yo no lo sé,
porque no lo he tenido que pasar ni en mí, ni en ninguno de mi familia, pero ¿cómo será cuando uno se acerca al médico porque tiene una fiebre, unas décimas que no acaban de desaparecer, que ya por fin, después de muchos intentos con el médico de cabecera, se va al hospital con el especialista y le dice, pues mire, usted tiene un cáncer y no es de los de mucha duración, prepárese. Alguien que con un susto de esos tan tremendo, con el ver el final ya cerca, no tiene el agarradero de la fe, el saber que la muerte no es el final, que al revés, que es el encuentro definitivo con Cristo, que no tiene también la seguridad de que no va a estar solo en el momento de que llegue, se vaya acercando el final, cuando ya flaqueen las fuerzas, que va a estar acompañado por alguien, como sabemos nosotros, que es el Señor, que no nos deja de su mano, ni en la vida de la muerte. Uno que no tenga fe, ¿cómo afrontará y podrá afrontar ese momento? A mí no me extraña que haya gente que se pegue un tiro y se quite del medio, porque una situación de esas es muy dolorosa. También, pues cuando uno fracasa en el amor y tienen que separarse un matrimonio y tienen que dejar hijos, pues aunque la sociedad nos lo presenta como una cosa que no tiene trascendencia y casi como una alegría, eso es un sufrimiento grande y eso también hace falta la fe, hace falta descubrir un sentido a la vida para poder soportarlo. La fe no es una cosa cualquiera, no da lo mismo tener fe que no tenerla, no da lo mismo ser amigo de Jesús y conocer lo que es su amistad y experimentarla que pasar por la vida sin enterarse de que hay alguien que te quiere, que apuesta por ti, que no desespera nunca de ti y que siempre te da una oportunidad. Nosotros tenemos que llevar este anuncio feliz, gozoso, dichoso. Hay alguien que te quiere. Aun a esas personas que creen que están aquí por haber de todo, aunque creen equivocados que Dios les ha dejado de su mano, porque si no se perdonan ellos a sí mismos, todas las que han hecho creen que Dios no les va a perdonar. Nosotros tenemos una buena noticia que llevarle. Dios te quiere, Dios te perdona, te da otra oportunidad. Y a pesar de todo, Él confía en ti y ve más lo bueno que hay en ti que lo negativo. Para dar este mensaje no vale solo hacer de catequista, que es, tengo un tiempo libre, no sé muy bien qué hacer con él, pues voy a dar catequesis. No, la catequesis no es un quehacer, el catequista no es un señor que algunas horas de su vida las dedica a una tarea como es dar catequesis. El catequista tiene que ser catequista y toda su vida es catequista, de día y de noche, en casa y en la familia y en el trabajo y allí donde quiera que esté. Ser catequista, no trabajar como catequistas, decía el Papa, eso no vale. Uno trabaja como catequista porque le gusta la enseñanza. Dice, a mí es que me gusta esto de los niños y me gusta esto de ejercer de algún modo la docencia, que también tiene su atractivo, lo de enseñar a otros. Pero si tú no eres catequista no serás fecundo. Catequista es una vocación, es un ministerio. Yo quiero también que recordéis muy frecuentemente esto, que es que habéis sido llamados por el Señor para ser catequistas. No es una decisión vuestra. El Señor se ha valido de unas circunstancias o de otras para haceros llegar su llamada, pero ahora tenéis que sentir sobre todo que es una llamada del Señor. Se ha fijado en ti y te ha querido un poco más que a otros para confiarte una tarea tan importante como es transmitir la fe, educar en la fe. La segunda recomendación que daba el Papa a los catequistas era, primero, el testimonio. Seguía al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, con el testimonio. Recuerden lo que nos dijo Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Nosotros no nos preocupamos ante todo y sobre todo de que seamos más y que aumente el número de los cristianos y de los católicos, sea por el método que sea, sino que nos forzamos, proponemos, invitamos, porque el Señor lo ha hecho así y porque nosotros no podemos seguir otro camino.
y sobre todo anunciamos con la vida, con el testimonio. De lo que se trata es de que comuniquemos también, al mismo tiempo que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Cuando la palabra de Dios se acoge con corazón abierto, la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos hace vivir de otra manera, nos presenta un estilo alternativo de vida. No podemos vivir en el despilfarro, en el medio lujo, cuando hay tanta gente que pasa necesidad. Tenemos que estar pendientes de la otra gente que vive en condiciones peores que las nuestras. No podemos vivir aislados. El caso es que yo viva bien y a mí y allá los demás. Ese estilo de vida no es propio de un cristiano y no es propio de un catequista. Tienen que ver aquellos catequizandos que tienes a tu alrededor, que lo que dices, lo dices convencido, que el primero que te lo crees eres tú, que no lo dices porque tienes un cometido que te han... Igual que al sacerdote la gente enseguida distingue qué sacerdote lo dice porque es cura y le han dado ese encargo y tiene ese oficio, y qué sacerdote cuando habla se le nota que se lo cree y se le nota que tiene un trato personal con el Señor. El catequista también tiene que predicar sobre todo y ante todo con su propia vida, con su testimonio cristiano. Me gusta, continuaba el Papa, recordar lo que San Francisco de Asís decía a sus frailes. Fijaos qué bonito. Predicad siempre el Evangelio y si fuese necesario también con las palabras. Hay que predicar sobre todo con la vida y con el ejemplo. Ya recordáis también aquella frase conocida y atribuida a San Francisco de Asís, a sus frailes menores, a los franciscanos. El mejor predicador es fray ejemplo. Pues a esto se refiere el Papa cuando nos habla del testimonio cristiano. Tercero, partir de Cristo. La tercera recomendación que daba el Papa. Ser catequistas requiere amor, amor cada vez más intenso a Cristo, amor a su pueblo santo. Tenemos que amar a Cristo. Esto no os extraña nada. Pero el amor a Cristo en nosotros tiene que ser también creciente. No podemos amarle ahora lo mismo que hace 3 años. Tenemos que amarle más y tenemos que amarle mejor. Y para amar a alguien hay sobre todo que conocerle, que tratarle. Y eso lo hacemos a través de la oración. El catequista y la catequista tienen que ser hombres y mujeres de oración, que adquieran una familiaridad con el Señor. Tiene que ser un trato familiar. A los familiares les tratas un día, otro día, en una hora, en un momento en que estás animado, en un momento en que estás triste. Que también nosotros tengamos un trato familiar con Cristo de tal manera que Él sea testigo de todo lo que nos pasa, de nuestras ilusiones, de nuestros proyectos, que también llevemos a la oración a aquellos que reciben la catequesis. Si hoy te ha salido bien, estás contenta, has visto que los chavales se han abierto, los niños, que llévales sus nombres al Señor, pídele al Señor que ayude a que esa palabra que como semilla se ha sembrado en su corazón por medio de ti como catequista, que dé frutos, que germine, y dale gracias también por la apertura de estos chavales a lo que tú le has tratado de transmitir, que es un mensaje de vida, de gozo, de felicidad. Hablar con Cristo, vivir vida de oración, tener una familiaridad con Cristo para poder anunciarle luego mejor. No se habla bien del Señor si antes no se ha hablado mucho con Él. Amar a Cristo, dice el Papa, y también amar a su pueblo santo. Para dar catequesis una cosa imprescindible es amar a aquellos a los que dais catequesis. Si tú de alguien piensas, es un desastre, este no hay quien pueda con él, me toca aguantar todo este curso con él, como pienses así, a ese niño, a ese joven, a ese adulto, no le vas a catequizar.
El cura que dice que su parroquia es un desastre y que no hay por dónde cogerla, no puede evangelizar, está incapacitado. Hay que amar al pueblo de Dios. Si Dios ha amado tanto a su pueblo que ha dado la vida por él, Cristo ha dado su vida por nosotros. Si Cristo se ha desposado con la Iglesia, pero siendo pecadora, siendo meretriz, dicen los santos padres, se ha desposado con ella y le ha hecho su casta esposa, nosotros ¿cómo no vamos a amar a aquellos a quienes tenemos que anunciar el Evangelio? Aunque aparentemente y para muchos sean un desastre, pero para nosotros no lo son, porque les ha amado el Señor y porque Él quiere que su amor les llegue a través del nuestro, que confiemos en ellos, que les demos oportunidades. Algunas prioridades en la catequesis. Primero, yo creo que es importante caer en la cuenta de la urgencia del primer anuncio. Sabemos todos que la catequesis es un momento segundo. Solo se da catequesis, se debiera dar catequesis, a aquellos que han recibido un primer anuncio y han respondido positivamente. El primer anuncio es un anuncio global de Jesucristo. Es centrarlo en lo nuclear y en lo esencial de nuestra fe. Hay alguien que te ama hasta tal extremo que no se ha quedado en un amor romántico, sino que ha dado su vida por ti. Tú tienes remedio, tus pecados pueden ser perdonados, tú estás llamado a una vida nueva. El Señor quiere iluminar tu vida, tus pasos, para que no te extravíes a través de su palabra. El Señor te quiere. ¿Estás dispuesto tú a acoger esta buena noticia y a conocer a este que tanto te quiere, que ha dado su vida por ti? Cuando hay un sí inicial a esto, es cuando se puede ya empezar a dar catequesis. Esto antes ocurría en la familia, lo hacían los padres con sus hijos o los abuelos. Aprovecho aquí que habrá más de un abuelo y abuela para agradeceros la tarea que estáis haciendo con los nietos. Es una tarea importantísima. Cuando ya muchos padres no transmiten la fe, los abuelos y abuelas os estáis implicando en esa tarea y hacéis muy bien, y la Iglesia tiene que agradeceros vuestro trabajo. También los catequistas, pero es importante que partamos de esto, de que haya una amistad inicial, que haya una opción primera por Jesucristo, por querer ser discípulos suyos, por querer ser amigos suyos. Si no hay esto, pues ya estamos trabajando sobre un terreno resbaladizo porque faltan las ganas. Es como el labrador que tuviera tanta prisa por sembrar que no se da cuenta que hay que arar primero la tierra, que tiene que estar esponjada, que hay que aguardar el momento oportuno, que no se puede sembrar en cualquier momento. Hay un tiempo para sembrar y otro para segar. A ningún labrador se le ocurre segar en diciembre. En cambio, en el verano sí que se le ocurre segar porque es el tiempo oportuno para la siega. Pues nosotros también no quemar etapas y darnos cuenta de la importancia que es el primer anuncio. Hoy hay actividades de primer anuncio que las están viviendo los mayores y aún gente que ya lleva años comprometida en la Iglesia y que descubre que es una etapa importante y que merece la pena vivirla. Pues que tengamos en cuenta esto, que es el primer anuncio que tiene que servir como fase para despertar hambre de Cristo, de conocerle, de amarle, de escuchar su palabra, de descubrir que su palabra no es una palabra cualquiera. Por eso también ya desde el primer momento de la catequesis estamos cuidando el que sea iniciar en una experiencia de fe. No solo que sepan cosas de memoria, sino que vivan a su medida cuando son niños, pues de una manera infantil. Pero infantil no quiere decir aquí que sea menos importante que una vivencia y una experiencia de fe de un adulto. Lo viven
como son y en las medidas de sus posibilidades. Pero daos cuenta también que el que ha sido catequizado de niño es muy difícil que en algún momento de su vida no aparezca, no aflore lo que entonces aprendió y vivió. Sobre todo si ha vivido algo, si ha tenido un contacto con el Señor, eso deja una huella y es difícil de olvidar, aunque por algunos momentos y algunos tiempos se deje un poco como de lado y no se le haga mucho caso. Iniciar en la experiencia de Dios, fomentar lo del oratorio de niños. Hay algunas congregaciones religiosas que lo están trabajando ya desde hace algún tiempo y que tienen experiencia. Seguramente todos conocéis un poco este tema. Se trata de que cerca del lugar de catequesis haya pues una especie como de oratorio, de un lugar donde ocupa un lugar muy importante la palabra de Dios y ocupa un lugar muy importante el sagrario, la presencia de Cristo en su palabra y en el sacramento. Pero al mismo tiempo a los niños, ya desde pequeños, se les va iniciando en el respeto que hay que tener a ese lugar, en que allí se está normalmente en silencio, en que es iniciarles en el contacto con lo sagrado. Hoy, en una sociedad secularizada como la nuestra, es muy importante iniciar en la relación con lo sagrado y luego cómo hay que escuchar la palabra de Dios y cómo incluso ellos desde niños pueden también entablar un diálogo con Jesús a su manera, con sus palabras, un diálogo espontáneo. Van aprendiendo ya que la oración no es sobre todo recitar oraciones aprendidas y cómo en los diversos momentos en que leemos y escuchamos la palabra de Dios, una vez puede ser acción de gracia, otra vez alabanza, otra vez petición, pero la oración adquiere muchas formas y no pueden salir de nuestras catequesis orando solo con la oración de petición. Sería un empobrecimiento. El camino de la catequesis, decía Juan Pablo II, alcanza su meta particularmente importante cuando se convierte en escuela de oración, es decir, cuando capacita para el coloquio apasionado con Dios Creador y Padre, con Cristo Maestro y Salvador, con el Espíritu vivificador. Gracias a este coloquio, lo que se escucha y se aprende no queda solo en la mente, sino que conquista el corazón y tiende a traducirse en la vida. Hace falta que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Lo decía el Novo Milenio Ineunte en el número 32 y las frases anteriores son de la 28 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 4 de octubre de 1990. Otro tema que también creo que tiene que ser prioridad es la catequesis de adultos, que es la forma principal de la catequesis. No es una cuestión mía que se me ha ocurrido ahora o que tengo esta manía, sino que es una cosa que ya viene señalada en el Directorio General de Catequesis. Os leo las palabras exactas, literales. La catequesis de adultos, al ir dirigida a hombres capaces de una adhesión plenamente responsable, debe ser considerada como la forma principal de la catequesis, a la que todas las demás, siempre ciertamente necesarias, de alguna manera se ordenan. Así que, importancia de la catequesis de adultos. Yo os propondría un poco como horizonte tanto tiempo, tantos catequistas y tantos recursos materiales como gastamos en la catequesis de infancia, gastémosles en la catequesis de adultos. La catequesis de adultos siempre se ha practicado en la Iglesia, con diversas modalidades, pero todos recordamos cómo de niños seguramente vivimos que el sacerdote en Cuaresma daba catequesis a los adultos allí en la iglesia y les preguntaba el catecismo y lo recordaban. Era una forma de dar catequesis de adultos, pero se tenía en cuenta esto. Ahora, fijaos que en muchas parroquias en el mundo rural
no hay más que eucaristías y eucaristías rápidas. No hay catequesis de adultos. Es que no tenemos niños, pero tiene usted adultos y tiene usted mayores. Hay que dar catequesis a los adultos. Es la mejor etapa. Me refiero a que de niños, de jóvenes, hay muchas cosas en el Evangelio que son dar sentido a la vida. Cuando no se tiene experiencia de vida, pues no se sabe cómo se da sentido a eso. Érase que era vicario general en Palencia, y entonces estaba allí en el obispado, en una oficina por donde tienen que pasar muchos de los que se casan, porque se casan en distintas parroquias o en distintas diócesis. Total, que alguna vez me encontré con algún alumno y alumna mía del instituto cuando yo daba religión en el BUP, en el Bachillerato Unificado Polivalente. Y a lo mejor salía yo del despacho, iba a hacer algún recado, me encontraba con ellos allí en la galería, en el pasillo. ¿Qué os trae por aquí? Pues que nos vamos a casar, y todos gozosos y contentos me hablaban de que se iban a casar. Y luego decían, y es que queríamos que nos casara usted. Bueno, pues os lo cuento porque ya preparando el matrimonio, les comentaba lo que es el matrimonio en el plan de Dios, lo que supone casarse por la Iglesia, el vivir la unión de amor desde Cristo, sabiendo que Cristo purifica, fortalece el amor humano, como el diálogo en un matrimonio no es solo diálogo entre dos, sino que es diálogo entre tres, porque Cristo está presente. Les contaba todas estas cosas y ponían unos ojos como platos, como que no lo hubieran oído nunca. Digo, pero si esto es lo que os dije yo en segundo de BUP, hombre, que explicaba los sacramentos. Dice, sí, nos lo contó entonces, pero a nosotros no nos interesaba demasiado. Lo aprendimos para hacer el examen, que nos diese buena nota, y se acabó, y punto. Bueno, pues hay momentos en la vida en que para captar un poco la verdad del mensaje de Jesús hay que vivirlo. Ayer teníamos oración con los jóvenes y estábamos haciendo oración con la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y yo les comentaba un poco esto, que es que las bienaventuranzas no se entienden a base de discurrir y de razonar. Yo no puedo explicar a uno por qué se puede ser feliz y más feliz que nadie eligiendo ser pobre. Yo no puedo convencer a nadie solo con palabras de que es mejor no responder a la violencia con violencia, sino tratar de construir la paz y a veces aguantar el que otros ejerzan la violencia sobre nosotros. Pero eso es una cosa que se experimenta. Usted, cuando alguien se meta con usted, sea violento, no hace falta que le clave un puñal, hombre, con que le clave un par de palabras de esas que hacen bien de daño, no responda usted con lo mismo. No se sitúe a la altura del que le está atacando y le está descalificando e insultando. Usted llévelo con paz, sea capaz de superar eso, ya verá cómo experimenta una felicidad que no se experimenta cuando uno devuelve mal por mal, sino todo lo contrario. Muchas cosas de Jesús nos vale solo el saberlas y el razonarlas, porque no tienen mucho razonamiento. El que gana su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por el Evangelio la ganará. Pues hijo mío, esto no te lo puedo explicar. Esto o haces la experiencia tú y lo vives, o de lo contrario yo te puedo contar lo que a mí me ha reportado el creerme eso, y lo que me reporta el tratar de perder mi vida según los criterios del mundo, porque la gano según el Evangelio. Lo de elegir ser pobre, mira, hermoso o hermosa, hasta que no descubras que Jesucristo es tu tesoro y que teniéndole a Él todo lo demás te sobra, mientras no descubras eso, no se te ocurra desprenderte de nada ni empezar a dar limosnas, porque es que lo vas a hacer con una cara tan triste y con un pesar de desprenderte de nada, que es mejor que te quedes con ello. Jesucristo sí que nos propone eso. Fijaos lo del Evangelio de mañana. Dice él que el ideal del cristiano es ideal,
pero no es un ideal que se pueda prescindir de él alegremente y decir, bueno, a mí eso no me afecta, yo todavía estoy en un nivel más bajo. Estamos todos en un nivel más bajo, pero el ideal está puesto ahí para que nos estimule, para que tire de nosotros y vayamos creciendo. Dice él, una de las cosas importantes, importantísimas en la vida de Jesús es el compartir. Fijaos si sería importante el compartir de Jesús, que sus discípulos, que no le habían reconocido cuando les hablaba, resucitado, los de Maús, le conocieron en un gesto, en el compartir. Eso es muy importante, identifica a Jesús. Pues dice, mañana en el Evangelio nos dice Jesús a los que somos discípulos suyos, no vale compartir de lo que sobra, no vale compartir solamente un poquito y quedarte tan tranquilo y con la conciencia ya apaciguada. Hay que compartir como la viuda pobre del Evangelio todo lo que tenía para sobrevivir. Así que el ideal le tenemos ahí puesto, pero ya sabéis que hay un antecedente, ¿eh? No se puede a nadie contarle esto de la viuda mientras no se entere que Cristo es tesoro escondido, perla preciosa, aquel por quien merece la pena dejarlo todo y seguirle, como han hecho tantos santos a lo largo de la historia. Catequesis de adultos, cultivarla, de algún modo priorizarla. Otro punto importante, como veis, estoy recorriendo algunas cosas porque tenemos mucho que hablar y espero que a lo largo de estos años nos veamos con una cierta frecuencia, sin abusar, ¿eh? No os voy a convocar un día sí y otro no, pero sí nos veremos de vez en cuando y iremos afrontando estos temas centrales de la catequesis. La importancia de la familia cristiana. Lo primero que tengo que hacer aquí, por obligación y por devoción, es hablaros de las familias pocas, pero muy importantes, que están luchando contra corriente para educar a sus hijos en la fe. Muchas de ellas son vuestras familias. Lo que vosotros hacéis y lo que vosotros habéis recibido, lo que yo he recibido. Hoy, educar en la fe y tratar de educar en la fe es una cosa complicada, compleja. A mí me hablan muchos matrimonios jóvenes, relativamente jóvenes, que están de verdad comprometidos en esto y que tampoco quieren meter a sus hijos en una bola de cristal para que no les dé el aire y no cojan catarros, sino que quieren que estén donde están todos y que se diviertan donde se divierten todos, pero al mismo tiempo que se diviertan y que tengan allí y den un testimonio cristiano. Pues me hablan de que es muy complicado, porque los hijos les dicen, ¿y por qué mi amigo y mi amiga hacen y van y vienen y tienen estos horarios? ¿Y por qué vosotros a mí no me dejáis? Claro, cuesta el hacer entender las cosas que son verdaderamente importantes. Y luego, cuando pasan esa etapa que se ponen guerreros y que todo lo que les venga de padres, de educadores, lo rechazan, pues imagínate tú ahí intentar seguir transmitiendo la fe y viviendo la fe. Pero hay muchas familias, muchas, ojalá fuesen muchas, pero a las que lo hacen y a las que lo intentan les tenemos que estar sumamente agradecidos. Hay otras que no da para tanto la cosa, pero que algo hacen, pues ese poco que hacen, animarles a que lo hagan con más ganas, lo hagan sintiéndose capaces. Hay muchas familias que no educan en la fe porque creen que esto es una cosa complicadísima solo para los que han estudiado no sé cuántas cosas y para los que son santos de peana. Entonces hay que decirles que no, que la transmisión de la fe, por voluntad de Dios, pues la confía en instrumentos que somos frágiles. Si los curas y los obispos tuviésemos que aguardar a ser santos del todo para poder anunciar a Jesucristo, teníamos que jubilarnos, la mayoría, porque somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. Iba un obispo recorriendo algunos pueblos de la diócesis y llegó justo a un pueblo donde acababa de mandar a un cura recién ordenado.
Entonces dice, le picó la curiosidad, dice, voy a ver cómo dice misa este cura nuevo. Entró y estaba en la plegaria eucarística y dijo, por nuestro indigno obispo Manuel. Aguarda el obispo a que termine la misa, entra en la sacristía y le dice, oye, ¿pero qué dices tú, hombre? ¿Qué dices en misa? Eso de indigno, siervo tuyo, lo digo yo, pero no tú. Y contestó el cura así, que no se le oyera mucho, pero que el obispo se enterase. Dice, es que usted lo dice, pero no se lo cree. Los curas y los obispos tenemos que decir, indigno siervo tuyo, creyéndolo. Y tenemos que decir que somos pecadores. No nos deja nadie empezar la misa saltándonos el rito penitencial. Nosotros también tenemos que decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, pues nosotros que somos pecadores y que nos sentimos indignos, pero el Señor es tan generoso, es tan bueno que nos ha llamado a esta tarea tan importante de darle a conocer, de enseñarle a amar a Jesús, de poder dar testimonio de cómo nuestra vida ha cambiado de color cuando nos fiamos del Señor, pues invitar a las familias, también tú, también vosotros, lo poco que vivís o lo mucho que vivís, hablando con los hijos, dándoles buen ejemplo. Si han perdido la costumbre de bendecir la mesa, pues repartirles esas hojitas que hay por ahí con una bendición para cada día, y si no, que la bendiga el pequeño o el mayor. El caso es que se recuperen estas cuestiones religiosas que pueden seguir alimentando la fe, que haya símbolos religiosos en las casas, sobre todo fijaos en las casas de los matrimonios jóvenes y veréis que hay pinturas y arquitecturas, pero no hay símbolos religiosos. Y que ellos pueden explicar, tú sabes un poco lo que es el misterio de la Navidad y lo que celebramos ahora, pues no te limites a poner un Papá Noel, hombre, pon misterio. Si no te cabe el nacimiento, pones allí el misterio, que es lo central, y le explicas que Dios nos ha querido tanto que se ha hecho hombre como nosotros y ha participado en todas las alegrías y las penas que tiene el humano vivir. Invitar a los padres a que eduquen en la fe. Cuando ellos los llevan a catequesis, pues agradecer que los lleven, porque hay otros que no los llevan. Pero también, con un poco de ingenio, mirar a ver cómo les complicamos en la transmisión de la fe. Hay algunos sitios donde, como los padres o los abuelos que llevan a la catequesis a sus hijos o a sus nietos, van a estar en un bar mientras el niño está en la catequesis, pues hay algunos que ya se las arreglan para tener a los padres o a los abuelos y dialogar, toman un café, ponen por allí una pasta, pero de paso hablan de los valores humanos, cristianos, de cómo se puede vivir la vida desde la fe. Medio catequesis, medio diálogo a nivel humano, pero van dejando también caer el tema de la fe. Y hay otras diócesis que han optado muy radicalmente también por este tema de que sean los padres los catequistas, y ellos en la parroquia preparan a los padres y dan catequesis a los padres, pero son los padres los que se la tienen que dar a los hijos. La colaboración de la parroquia es siempre imprescindible, porque si no, os imagináis que una familia que tiene mucha devoción a Santa Dorotea de Chopitea, pues resulta que les arrea 150 catequesis sobre la santa esta de tanta devoción de ellos, y lo de Jesucristo lo preparan en 2 catequesis y no se mienta nunca a la Virgen. Bueno, veis que hay que tener un equilibrio en lo que significa la transmisión de la fe cristiana, que sea la fe de la Iglesia y que no sean cosas arbitrarias que nosotros hacemos. Pero cuidar mucho y confiar también en las familias. Luego hay celebraciones que se tienen que hacer en la parroquia porque tienen que juntarse todos
los que están en ese proceso de preparación para un sacramento. Por más que a los padres les cueste o que muchos no puedan cooperar demasiado, siempre debemos buscar que sean los padres los primeros catequistas de sus hijos, especialmente de los más pequeños, y que se vinculen a la parroquia. Ellos pueden enseñar las oraciones básicas del cristiano, asistir como familia a las celebraciones litúrgicas, especialmente a la Eucaristía dominical, mostrar la solidaridad y caridad a través del testimonio personal, completar en casa lo que se les transmite a los hijos en la catequesis parroquial y aprovechar las reuniones parroquiales en orden a actualizar su formación religiosa. Tenía aquí otras cosas preparadas, pero como son casi cuarto y al cuarto iba a terminar yo de hablar, cierro los folios y ahora tenemos un cuarto de hora para preguntas. No me las hagáis muy difíciles, que es sábado por la mañana y no estoy yo del todo despejado hoy. Vamos, que hay poco tiempo, no perdáis. Hay poco tiempo.